Buenos días. Como indicamos antes del corte comercial, hoy en estudio nos acompaña Luis Manuel Farías, presidente de la Cruz Roja Venezolana. Bienvenido. Gracias, Ibrahim. Agradecido de estar aquí y agradecido con tu audiencia. Sabemos que hay una emergencia en el estado Sucre. ¿Qué es lo que está ocurriendo exactamente? Bueno, en Cumanacoa desde la semana pasada se ha desbordado el río Manzanares. Nosotros en nuestra filial, con nuestra filial de Cumaná, hemos estado muy activos haciendo seguimiento a la situación, haciendo los censos necesarios y estamos coordinando una respuesta con las autoridades competentes en donde participaremos en la entrega de kits de emergencia por ahora a 400.000 familias. Estamos movilizando equipos de gestión de riesgo, de agua y saneamiento, de recontacto entre familiares, que es un programa que activamos normalmente en este tipo de situaciones y bueno, esperando ver cómo se desarrolla la situación para estudiar cómo la Cruz Roja va a ampliar su ayuda a la población de Cumanacoa. ¿Cuántas personas afectadas hay actualmente en Cumanacoa? En el último reporte, las autoridades reportan 20.000 personas afectadas. ¿Hay infraestructura que ha sufrido daños? ¿Han podido verificar eso? Sí, los equipos pues han estado, como te dije, muy activos haciendo los censos también de las personas que han sido afectadas en sus viviendas y que posiblemente serán trasladados a refugios, entonces también estamos a la disposición de apoyar esos refugios en lo que sea necesario. ¿Cuál ha sido la labor de la Cruz Roja Venezolana en esta emergencia? ¿Podría describirla? Sí, normalmente cuando ocurre en esta emergencia y lo importante de tener una Cruz Roja fuerte en nuestro país es que tenemos filiales en todos los estados de Venezuela y tenemos más de 3.000 voluntarios en todo el país. Eso hace que inmediatamente que pasa una respuesta, el procedimiento es que nuestra filial se presenta, busca estar donde sea el espacio de coordinación de las autoridades para entender la situación y poder hacer nuestros propios estudios de necesidades para determinar cómo va a ser la respuesta. Eso normalmente puede pasar entre las primeras 24 y 48 horas. Cuando tenemos definido quiénes son las personas afectadas y cuál es la respuesta que nosotros podemos dar, activamos un apoyo desde la sede central que está aquí en Caracas, ya sea por insumos o por equipos técnicos. También nosotros contamos con equipos de emergencia preposicionados en distintas zonas del país que nos ayudan a dar una respuesta rápida en este caso. En el caso específico de Cumanacoa, esto es exactamente lo que ha pasado. Ya los equipos nacionales están allá, así como más materiales que teníamos preposicionados en Caracas para apoyar esa respuesta. ¿Cuáles son los protocolos que aplica la Cruz Roja Venezolana en estos casos? ¿Son protocolos internacionales o son protocolos que se desarrollan dentro del país? Bueno, siempre nos dejamos llevar por los reglamentos de la Federación Internacional de la Cruz Roja o el Comité Internacional de la Cruz Roja, dependiendo de cómo sea el caso, y siempre guiados por nuestros principios fundamentales. Como te decía, la gran ventaja es que tenemos sedes filiales en cada uno de los estados y esto ayuda a que nosotros podamos construir nuestras propias evaluaciones y que podamos de alguna manera articular también dentro del movimiento internacional de la Cruz Roja cuál va a ser la respuesta que vamos a dar, porque bueno, hay distintos tipos de respuesta dependiendo de las necesidades y dependiendo de las personas afectadas. El Estado venezolano designó una autoridad única para atender la emergencia en Cumanacoa. ¿Hay coordinación con las autoridades? ¿Cómo evalúan ustedes esta designación? Sí, siempre, en todas las emergencias y en cualquier parte del mundo, la Cruz Roja está pues llamada a colaborar con las autoridades competentes, como dije, siempre basado en nuestros principios fundamentales, especialmente los de imparcialidad, neutralidad e independencia. Tenemos ya experiencia en Venezuela en este tipo de emergencias, en donde pues empezamos a colaborar con las autoridades únicas que normalmente brindan pues más asesoría de cómo se está llevando la tragedia y sobre todo, lo que es muy importante, la Cruz Roja siempre necesita coordinar con el Estado para saber qué brecha podemos cubrir y cuál es la ayuda que podemos aportar, especialmente porque la Cruz Roja en todas partes del mundo es auxiliar de los poderes públicos en materia humanitaria. Cuando sea llamada para ayudar, pues ahí estará la Cruz Roja para llenar cualquier brecha que exista en medio de una emergencia. El tema es que la Cruz Roja funciona con su propia ayuda y, como te decía, la ayuda de la Cruz Roja siempre es manejada bajo los principios de imparcialidad, neutralidad e independencia. Y tenemos pues una forma de trabajar en la que estamos obligados a llegar a lo que decimos la última milla. Entonces, lo que puedo garantizarte es que la ayuda que sea gestionada por la Cruz Roja será manejada con esos principios y respetando todos los protocolos internacionales que tenemos para este tipo de ayudas.
En otro tema, se cumplió un año desde que el Tribunal Supremo de Justicia intervino en la Cruz Roja venezolana y designó una junta ad hoc para organizar, para una reestructuración. ¿Cuál es la situación actualmente dentro de la Cruz Roja venezolana? Bueno, fíjate, el sábado pasado, pues fui electo presidente de la Cruz Roja venezolana en una asamblea con más de 700 voluntarios de todas partes del país. Y esto se lo debemos a que la reestructuración trajo, pues como uno de los muchos resultados que trajo la reestructuración es unos estatutos actualizados, unos estatutos que aparte estábamos en deuda como país, como Cruz Roja venezolana, estábamos en deuda con la Federación Internacional por más de 40 años en actualizarlos. Y eso abrió las puertas a una elección democrática, súper participativa y déjame decirte que muy emocionante porque nunca antes en los 130 años de la historia de la Cruz Roja venezolana pues los voluntarios habían podido elegir de alguna manera el destino de la institución. Y también se abrió las puertas a una representación juvenil que celebramos y que es muy importante porque los jóvenes de la Cruz Roja venezolana pudieron también elegir un representante ante la Junta de Gobierno de la Cruz Roja, en la que, bueno, es inédito y de alguna manera la Cruz Roja se está poniendo en la vanguardia, por lo menos en la región, de cómo deben funcionar las Cruces Rojas en el mundo. ¿Cuál fue la labor de esta junta interventora? ¿Qué fue la labor que desarrolló? Bueno, la Junta se trazó unos objetivos que estaban, por supuesto, alineados con la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que eran básicamente 4. El primero, la continuidad de la acción humanitaria en Venezuela, y en eso tenemos que, en primer lugar, agradecerle a los voluntarios que, independientemente de lo que pasaba en la gobernanza en estos 11 meses, el propio día de la sentencia, no pararon de ir a sus cruces rojas, no pararon de ir a sus filiales, a sus ambulatorios, a sus hospitales y garantizaron que la acción humanitaria no fuese interrumpida. Después el segundo punto era la creación de mecanismos de integridad para proteger a los voluntarios, que al final en gran parte ese problema que tenía la Cruz Roja venezolana de poca transparencia, de pocos mecanismos para que los voluntarios se sintieran protegidos, es lo que nos llevaron hasta esa sentencia. Entonces la Junta nombró una comisión de ética e integridad que atendió más de 208 casos en estos 11 meses que siguen llegando porque los problemas de integridad y de transparencia de la Cruz Roja venezolana eran bastante profundos. Yo creo que tenemos que seguir igual trabajando en eso, pero esa era otra de las tareas que exitosamente la Junta Reestructuradora logró culminar. Y después los últimos 2 puntos van muy atados, que era la creación de unos nuevos estatutos que finalmente llevaran a unas elecciones libres y democráticas dentro de la Cruz Roja venezolana. Usted señala que había una mora en relación a los estatutos, a la actualización de esos estatutos. ¿Qué destaca de los nuevos que se diseñaron? Bueno, lo más importante es que le va a brindar oportunidad a todas las filiales del país. Teníamos un esquema muy complicado donde unas filiales eran más importantes que otras. Eso es un gran avance porque ahora podemos democratizar también el acceso a la ayuda en esos estados, cuestión que yo personalmente consideraba muy injusta esa distinción. Después, otras de los grandes logros de estos estatutos es que los voluntarios puedan estar directamente relacionados con la toma de decisiones de la institución. Ahí tenemos voluntarios valiosísimos, que yo siempre lo digo, siento que son un tesoro nacional, porque son personas que están desde hace años, desde más de 20 años. Te consigues voluntarios desde 70 años hasta 7 años que están juntos y comprometidos en una sola causa, que es servir a los demás y llegar a los más vulnerables. Esas son las personas que tenían que estar involucradas con el liderazgo y la toma de decisiones, y eso pues lo acabamos de lograr con los nuevos estatutos. Y por supuesto ha quedado la Cruz Roja venezolana con estos estatutos blindada de problemas de integridad, ha quedado blindada de problemas de injusticia y con unos mecanismos de transparencia que se empezarán a implementar y que se están implementando desde ya, desde que entraron en vigencia los nuevos estatutos, para poder por fin brindarle a Venezuela una Cruz Roja útil y una Cruz Roja funcional que esté a la altura de las necesidades de los venezolanos. Si hay ciudadanos que se quieren incorporar como voluntarios a la Cruz Roja venezolana, ¿qué deben hacer? ¿A dónde deben acudir? Bueno, aquí sí les hablo directamente. Todas las personas que quieran ser voluntarios de la Cruz Roja son bienvenidos. El único requisito es apegarse a los principios fundamentales de la Cruz Roja. Como he repetido
Creo que muchas veces, especialmente imparcialidad, neutralidad e independencia. Y hay otra cosa, Ibrahim, que me gustaría aclarar, que la gente a veces piensa que para ser voluntario de la Cruz Roja tienes que ser médico o enfermero. Y la verdad es que no, todos son bienvenidos, especialmente porque en la Cruz Roja hacemos un montón de trabajo que no tiene que ver con una consulta médica. Hacemos aguas en trabajo de gestión de agua y saneamiento, hacemos gestión de riesgo, hay socorrismo, hay efectivamente los trabajos de salud, pero también hay trabajo en atención psicosocial, hay trabajo de difusión del derecho internacional humanitario. En fin, yo creo que cualquier carrera, los periodistas también tenemos una dirección de comunicaciones que no para de crecer. Entonces, yo creo que con cualquier carrera se puede encontrar algo que hacer en la Cruz Roja y cómo donar tu tiempo para ayudar a los demás. Volviendo a la situación de Cumanacoa, ¿tienen algún protocolo para ubicar a las personas desaparecidas? Sí, la Cruz Roja tiene un programa que pues hay que hacerle mucha difusión porque es el restablecimiento de contacto entre familiares. Esto es un programa que es continuo, normalmente estamos la mayoría de las veces en los principales terminales de autobuses, etcétera, pero cuando hay una emergencia, activamos en los puntos de la emergencia valga la redundancia, estos puntos de restablecimiento de contacto entre familiares, que son muy útiles y bueno, hago un llamado a toda la población que por algún motivo hayan perdido la conexión de sus teléfonos, no tengan cómo cargarlos, se acerquen a estos puntos y ahí se les va a proporcionar también la posibilidad de contactar a sus familiares en caso de que hayan perdido el contacto. En estos puntos también damos apoyo psicosocial, es muy importante porque en este tipo de situaciones las personas están sometidas a mucho estrés, han perdido de repente sus pertenencias, sus casas o efectivamente están buscando un familiar y nosotros podemos ayudar a conseguirlos. ¿Tiene información sobre si en la zona quedan sitios vulnerables, zonas vulnerables todavía? Bueno, entiendo que el trabajo que están haciendo las autoridades junto con pues, la Protección Civil y la Cruz Roja es desalojar los puntos que puedan ser susceptibles a una nueva crecida del río. ¿Va a haber instalación de refugios para las personas que están, digamos, que quedaron sin casa, que se quedaron damnificadas? Sí, se están reagrupando algunas personas que van a ir a refugios coordinados por las autoridades y nosotros estamos listos también para apoyar en lo que sea necesario para esos refugios. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Ibrahim. Luis Manuel Farías, presidente de la Cruz Roja venezolana. Recuerda, participa en el futuro de tu país. El próximo 28 de julio, vota. Al regreso del corte comercial, continúen bien informados con Noticias Venevisión.